Un paso de palio del Albaicín y un paso de palio Zaidinero que comparten. ¿En qué se diferencian? ¿Cuáles son las particularidades y las personalidades de nuestra Semana Santa? Tengo que hablar también de procesiones infantiles, de procesiones colegiales. Y tengo que preguntarte, y tenemos que tratar en la próxima Mexa, si realmente los beneficios o los perjuicios están a la vuelta de la esquina. Altares de culto, y cuándo lo más es menos, y cuándo el orden, la simetría y la proporción van a mandar al respecto. Pero fíjate, desde el sábado por la mañana, como bien decía San Juan de la Cruz, al caer la tarde te examinarán del amor. Este no es el pésame a la familia López Guadalupe Muñoz. Este no es el pésame tampoco a los hermanos del Cristo de San Agustín. Es el pésame, creo que, de toda una ciudad que, si atenemos y nos atenemos a los versos de Federico, tardará en nacer, si es que nace, un cofrade tan preclaro. Gracias, Manuel López Guadalupe. Por tanto, gracias eternas. Ya has sacado matrícula al caer la tarde cuando te han examinado del amor. Estás en tu televisión y va a dar comienzo tu programa. Bienvenido, esto es La Levantá. Saludos a todos, ¿cómo estáis? Me alegro mucho de poder daros la bienvenida a un miércoles no cualquiera. Hemos empezado, como siempre, una sintonía que marca las efemérides de cada uno de los días, de cada uno de los programas. En esta ocasión, por la cercanía con los hechos, con las efemérides fundacionales de la Hermandad de Sentencia y Maravilla, se la hemos querido dedicar a la extraordinaria Dolorosa de San Pedro. Sale la Virgen de las Maravillas, ha sido nuestra marcha del maestro Víctor Ferrer. Paso a la mesa que llevo una semana esperando, como tú. Y saludo a Pepe Espinel. Bienvenido a tu casa, amigo. Muy buenas noches, muchas gracias y encantado de compartir con vosotros este ratico. Qué alegría tenerte por aquí. Recuperado también del exilio laboral, el bueno de Alberto Ortega. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, David. Pues aquí ocupando el sitio de Manuel, espero que no se enfade y espero no volverme místico yo tampoco. Solo místico, ¿no? Místico, solamente calvo ya soy. Quien se sienta ahí tiene que hacer la sesión de calvo místico. Bueno, intentaré hacerla. Un saludo, Manuel, que te estamos echando de menos. Mi querido Francisco Charly, ¿cómo estás? Encantado de poder compartir este rato con todos los que ocupan la mesa. Qué alegría. Y Juanjo Ibáñez, amigo, qué suerte la nuestra. ¿Cómo estás? Porque parece que va a llover. Parece que va a llover. Sí, una noticia que ha llegado a última hora que parece que va a llover. Hace falta, sí. Buenas noches. Sí quiero coger un poco el guante de lo que has cogido, lo que has dicho en tu presentación, y también sumarme al pésame por el fallecimiento, por la pérdida de una institución como la de don Manuel, ¿no? Yo creo que la Semana Santa ha perdido en general un referente y una persona que la impulsó en su momento. Hasta última hora ha estado en culto, hasta última hora lo hemos visto en las misas, en los actos de su hermandad y también de la Virgen de las Angustias, donde no faltaba, y es un vacío enorme el que nos va a dejar. Hay un mazazo del que realmente no quiero ni siquiera acordarme, ¿no? Un mazazo tremendísimo, la pérdida del bueno de Sergio Díaz, que también ha sido hace poco. Fue costalero mío, salía conmigo de Costalero en La Paz, salió muchos años de Costalero en La Paz y en la Virgen del Rosario de Plata. Y en el Triunfo, salió conmigo en 3 pasos. Yo no me atrevo siquiera a decirle nada a la familia ni a darle palabras de consuelo, aunque afortunadamente sabemos, los que tenemos fe, que Sergio ya está gozando de... brillando para él la luz eterna, ¿no? Oye, procesiones infantiles, vamos a disparar rápido, además con bastiones infantiles en familia. El bueno de Pepe Espinel, que me tiene que hablar precisamente de todo esto también, ¿no? Tenemos una cantidad tremenda, Alberto, ¿eh? Bueno, y no hacen mal. Y no hacen mal. Ya ahora debatiremos si queréis, pero no lo veo que hagan mal. ¿Qué necesidad? Os lo planteo todo a la vez, para que me contestéis. Empiezo con Pepe. Vamos a darle el estreno necesario. La necesidad de las procesiones infantiles y colegiales. Bueno, yo creo que las procesiones infantiles es una vez más el ejemplo de que cuando nos da por algo somos los mejores. Es verdad que en los últimos 10-12 años, creo que fue la Mercedarias la primera que empezó. Y bueno, yo creo que es una puerta de entrada al mundo cofrade magnífica, sobre todo de gente que quizá le cuesta un poco más de trabajo, los que no vienen por familia o no vienen por barrio incluso, bueno, una presentación. Pero yo sí es verdad que comparto
que no debemos de volvernos locos con el tema. No es jugar a hermandades, ni es una muestra maravillosa para entrar al mundo cofrade, pero no debemos de jugar a las cofradías. Después eso hay que hacerlo cada uno en su hermandad y debe ser la puerta de entrada que cada uno en su hermandad desarrolle su tiempo y por supuesto sea la manera de vivir la fe dentro de la hermandad, ¿no? Yo siempre digo que la manera más bonita de ser cristiano es ser cofrade y eso debe hacerse en una hermandad de Semana Santa. Entonces que sea puerta de entrada pero que no sea una pseudo Semana Santa. Quitando eso, maravilloso, todas las hermandades que están saliendo de diferentes colegios concertados y no concertados, porque no deja de ser una manera de entrar al mundo cofrade desde pequeñito, además de una manera muy abierta. Fíjate, le he dejado una responsabilidad de respuesta a Pepe Espinel que a vosotros os quiero matizar, sí, no o sí con reparo. Juanjo Ibáñez. Sí, con reparo, básicamente. Primero, porque pienso como él, ¿no? Esto tampoco se puede convertir en vamos a jugar a disfrazarnos de cofrades. Claro. Porque hay una delgada línea roja en algunas de las cosas que vemos entre lo que es, bueno, respetar la esencia cofrade y pasarnos de la raya, disfrazarnos literalmente de cosas que no se deben. Como aspecto formativo, me parece magnífico. Si la salida es el culmen de un trabajo previo que se ha hecho en el colegio y en las aulas, porque si no estamos pecando de lo mismo que criticamos en las hermandades, ¿no? No se trata de salir por salir, esto tiene que tener una razón y un porqué, y podría el colegio ser un lugar donde se inculquen esos valores. Salir como actividad extraescolar, como el que hace gimnasia rítmica, no. Concentrarlo todo en los mismos barrios donde ya está todo saturado, y aquí lo siento, pero sale el municipio, es un problema. Es un problema de utilización de recursos públicos, que son finitos, que no son infinitos, y que están ahí y que forman parte del debate, nos guste más o nos guste menos. Por lo tanto, procesiones infantiles sí en otros barrios, ¿por qué no hacemos esas labores catequéticas, cofrades, en barrios donde no hay Semana Santa? El Colegio de Consolación de la Chana, por Juan 23 de la Chana, por ejemplo, que me pilla muy de cerca por mi niña. Voy a... Mira, ahora por ejemplo estoy viendo ahí cosas pues, de las que estoy diciendo, no estamos viendo en las imágenes. Por lo tanto, es un sí matizado, y comparto lo que dice Pepe, cuando nos da por algo, lo decíamos la semana pasada, nos da por algo, y ahora parece que no hay otra cosa más que procesiones infantiles. Yo, ¿qué queréis que os diga? Cuando salió la de las mercedarias me pareció una cosa preciosa. 10, 11 años después creo que estamos al borde de volver a saturar con este tipo de celebración. Te hago la misma pregunta, pero espérate, sí, no o sí con reparo, no sé cómo opinas tú. No, yo sí, creo que es una forma de... Bueno, pues como ha dicho Pepe, de introducirse en la idea y en el concepto cofrade, sí, sin... Bueno, reparos, claro, de siempre, no se nos puede ir de las manos, no tanto por el número, que entiendo que, pues claro, cada colegio querrá tener su propio, si es que lo tiene, va en camino. Su propio movimiento cofrade infantil. Claro, se hace... Con los niños se hace todo en pequeño, se hace jugando, no necesariamente. Pero no he entendido lo del pequeño y mirarme, no lo he entendido. ¿El qué? Lo del pequeño y mirarme no lo he entendido. Pues ya hablaremos con tu madre. Vale. A ver qué dice. Pero que yo entiendo que jugando se socializa y que jugando se... Qué miedo, ¿no? Se hace... Qué miedo por verdad lo que acabas de decir. No, pero se aprende todo jugando. Es el mundo infantil, es el mundo de los niños. De los niños, y así debe de ser. Pues lo voy a retomar por donde lo ha dejado Francisco Starling. Jugar, aprendizaje... Sin que sirva de precedente, por una vez estoy de acuerdo con el señor Starling. ¿Qué me dice? Sí, yo sé que me tengo que levantar e irme. Lo que hace es sentarse en esa silla. Sentarse a la mesa de momento malo. Estoy de acuerdo porque yo participo en la organización de una de las procesiones del Colegio Santo Domingo, donde está mi hija. Y ya no solamente la introducción que dice Pepe Espinel al mundo cofrade, sino la preparación hace que se forme mucha gente en este mundo que no conoce. Los que habitualmente estamos, la mayoría de los que estamos en organizaciones, las que yo conozco por supuesto, son gente cofrade. En la Sagrada Familia está Manolo Montes, en la Mercedaria está Víctor Bedia y su familia, y bueno, y Joaquín León en el Colegio del Rosario con Mariano Molero. Nosotros estamos Juan López y yo y otra gente del mundo cofrade en la de Santo Domingo. Y entonces lo que le hace un poco abrirle a la gente la visión.
de lo que es el mundo de las cofradías. Discúlpame de verdad, Alberto, y esto no lo podéis hacer en vuestras propias hermandades. Y lo hacemos, Pregunto. Lo que pasa es que en nuestras hermandades tenemos un público concreto. Te pongo el ejemplo, y me voy a mi rama profesional. Nosotros celebramos antes una feria internacional en Valencia de la cerámica donde te visitaba todo el mundo. Y ahí podía explicarle a la gente las grandezas de tu fábrica. Ahora se ha perdido esa feria y lo hacemos en nuestra fábrica. Y en nuestra fábrica, ¿quién viene? Nuestros clientes. Quiere decir, ¿quién va a la hermandad? Los que ya son cofrades. Que tú te puedas meter en un mundo no cofrade, en un mundo académico básico, que donde están los principios de los niños, y tú le puedas enseñar a esos niños qué es las cofradías, a los profesores qué son las cofradías, a los directores y directivos del colegio qué son las cofradías, en verdad, te hace abrirte. Y yo recuerdo darle una charla al colegio de Santo Domingo, en San Cecilio, que vinieron, y explicarle a los niños no lo que era una cofradía en la calle, sino lo que era la cofradía desde que entraba el paso de palio hasta que se ponía la cordilla en la calle, durante todo un año, que era una cofradía. Las profesoras vinieron a darme las gracias y dicen, nos ha abierto los ojos, no conocíamos el mundo de las cofradías. Digo, mira, cuando estábamos editando todos los recursos del programa hemos obviado una serie de imágenes. Digo, las hemos obviado porque existen y porque están y porque la podemos demostrar. Y me voy a fijar en las líneas rojas marcadas por Francisco Starley, apuntadas por Juan Ibáñez, Pepe Espinel, porque he visto vestidos de guardias civiles, emulando concejales. Hombre, el problema de la carnavalización, de lo ético y moral, ¿no? Es que al final es un juego. Hay que tener en cuenta dónde se está desarrollando. ¿Y con quién? ¿Y quiénes son los protagonistas de esa historia? El peligro que yo veo aquí es que lo convirtamos en pseudohermandades. O sea, ese es el peligro que yo veo. De hecho, debatí ahí semanas anteriores sobre la no existencia de nuevas hermandades en Granada, y creo que coincidíais muchos de vosotros en que, oye, vamos a revitalizar las que tenemos y vamos a hacer que las que tenemos sean grandes. Tampoco es necesario que haya 2 o 3 hermandades más. Esto no es un germen de... no lo decíamos todos. No lo decís todos, había alguno que no. Yo estoy en el zanco de Paco, ¿eh? Pero estamos hablando que no deben de ser un germen de hermandad, sino que debe de ser una forma de iniciarse en el mundo de las cofradías. Y es más, yo daría un pasito más. Algunas de ellas sé que los tienen, otras no. Sé que algunas incluso las imágenes no están bendecidas. ¿Por qué no tener un culto? No digo hacer un quinario, ni un trigo, ni nada, pero que también los niños vean que todo esto tiene un trasfondo religioso. Lo de la formación. Y está bien que después salgan guardias civiles disfrazados. De hecho, las bandas suelen ir vestidas de militares, o iban vestidas de militares, cada vez menos. Algunas de domadores de león. Algunas de domadores de león. Como decía mi amigo Paco Sáenz un año. Pero sí es verdad que ese trabajo que se está haciendo es un trabajo muy duro y que abre muchas puertas. Y es una vez más muestra de la implementación del mundo de la Semana Santa en la sociedad granadina. Claro, y eso es muy importante. Eso es, sobre todo eso. Es que se trata de reconocer cómo el mundo cofrade se está incardinando en la sociedad y en la vida de la ciudad. Sí, señor. Y aparte estamos viendo las imágenes del Colegio de la Sagrada Familia, un sitio maravilloso para que se haga una procesión infantil de un colegio, o la Ave María Vistilla, el Ave María de la Quinta, en la avenida de Cervantes, donde se haga una procesión maravillosa y numerosísima y acompañadísima. Yo ya no estoy viendo el No, pero el martes santo no, estamos hablando de lo que hemos dicho. Yo hablo lo que dice Pepe también, que lleva toda la razón. Esto es una puerta de iniciación. De hecho, a mí me consta en los años que yo llevo participando en esta historia que muchos acaban apuntándose a una hermandad con su familia y acaban saliendo y acaban viendo la hermandad. Y luego ahí, dentro de los colegios hay muchas familias históricas. En el colegio de Santo Domingo hay gente de hermandades, las hijas de Pablo Velasco, las hijas de... En fin, muchos hijos, los hijos de Eladio La Presa, nietos en este caso. Claro. Es decir, hay mucha gente, pero es una puerta de entrada y yo creo que las hermandades deben de apoyar esa historia y sin convertirlo, como tú dices, no se trata de carnavales, se trata de que son niños y a un colegio. Y los colegios, sobre todo los que yo conozco, los religiosos, le explican muy bien a los niños lo que salen. Me da miedo un par de factores. Bueno, el miedo me da precisamente que no sepamos transmitirle la seriedad de lo que significa una estación de penitencia y una hermandad a los niños, Juanjo. Pero hay un asunto que ha puesto encima de la mesa fundamental. Los recursos son finitos, está claro. Ya nos están costando para los que generamos la posibilidad de tener esos recursos. Hombre, no lo malversemos. Yo tengo claro, pues bueno, porque he visto este programa y he participado, cuando no he venido he participado en ello y conozco la opinión que se ha tenido aquí sobre si hay mucha o poca o ninguna salida extraordinaria. Sé más o menos en los debates, en las posiciones en las que estamos, ¿no? Pero es verdad que esto hay que pensarlo. Esto hay que plantearlo y hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que nosotros dejamos de gobernar hace 3 años, pero ya hace 3 años teníamos un problema y había reuniones con Policía Local porque el Viernes de Dolores
a 48 horas del Domingo de Ramos, donde la ciudad se enfrenta a una tensión máxima para una semana que es excepcional en trabajos de servicio público administrados por el Ayuntamiento de Granada, se encuentra a 48 horas con una tensión que cada vez era más importante, de cortes de tráfico, de utilización de números de la policía local para esos cortes de tráfico. Y una cosa que quiero tocar en otros programas, pero que no debemos olvidarla, las hermandades ya no hacemos nuestra estación de penitencia. Disfrazamos, ocultamos varias procesiones como tales, y al final la que menos tiene 3 o 4 salidas a la calle. Que yo puedo entender, o 7, yo puedo entender que... La mirada que me ha echado Paco Stanley como país. No, es que no he entendido lo que quería decir. Hay gente que puede entender cuando me escuche que para eso está la policía local. Bueno, pues la policía local cobra horas extras y como todos los trabajadores trabajan de X a X, ¿vale? Dicho esto... Bueno, sí, pues yo pienso que en Granada hay pocas salidas. Eso es matizable. Pues no entremos ahora en ese melón. No entremos ahora en ese melón. Bueno, pero estamos hablando de la policía. Hoy, Es como Francisco Umbral, viene a hablar de su libro. Que efectivamente ese problema existe. Claro, habrá que ver también si la Policía Municipal de Granada está para coordinar el funcionamiento de la ciudad de Granada o de otra ciudad donde, por ejemplo, no haya este tipo de acontecimientos. Si no hay este tipo de acontecimientos, claro, no hay problema. Yo no pretendo justificar nada ni decir nada que no pueda. El caso es que sí quiero que se tenga en cuenta que a día de hoy, dentro de 25 años no sé cómo estará la cosa, pero a día de hoy los recursos que tiene el ayuntamiento son finitos. Son finitos. Esa es la cuestión que hay que poner encima de la mesa. Y con esa situación hay que trabajar. Sí, sí. Y hay que trabajar teniendo en cuenta que, os recuerdo que el año pasado la policía trabajó por decreto. Trabajó por decreto. Y que, la culpa no tiene la policía. De luego, que hace una seguridad privada. Y seguridad privada lleva habiendo hace tiempo. Bueno, pero hubo bastante más seguridad privada en carrera oficial. Que eso lo tengamos en cuenta. Pero eso significa... Paco dice un factor fundamental. Oiga, que yo quiero gestionar una ciudad y que tengo que saber que cuento para gestionarla. Evidentemente, si no, hace 25 años no existía este problema e imagino que el ayuntamiento tendrá que pensar y proyectar la ciudad de que dentro de 25 años, lo que haría yo, para regularizar estas situaciones. Pero a día de hoy, hasta que eso suceda, tenemos lo que tenemos. Yo, matizando lo que he dicho antes, creo que hay pocas salidas extraordinarias, no he dicho la última frase, comparado con el resto de ciudades de Andalucía. Cierto. Es lo que quiero. No sé si son muchas o pocas, pero sí es verdad que comparado con el resto de Andalucía, no me vete a Málaga, a Córdoba o a Sevilla, y verás que son muchas más. Entonces, allí sí se puede gestionar y aquí no. Bueno, allí también hay debate ya. Hay debate también, pero es que allí pueden salir 4 veces más que aquí. Bueno, a lo mejor tienen 4 veces más de policía, pero en cualquier caso el Ayuntamiento de Sevilla, y sí me consta, también tiene desde hace tiempo un problema. Bueno, lo que pasa es que allí a lo mejor no trasciende tanto. Pero el comentario de su alcalde acerca de la salida extraordinaria de la Estrella me parece totalmente desafortunada. Del alcalde de Sevilla, digo, claro, cuando hizo la salida extraordinaria de la Estrella, colapsó la ciudad, enriqueció las arcas. Este debate es extraordinario, Juanjo, porque nos pone de manifiesto lo que la Cámara de Comercio y otros organismos institucionales de peso nos contaban. 176 millones de euros de beneficios, de impacto a la economía local, y sin embargo no podemos disponer de según qué cosas. Esto cómo lo gestionamos y cómo lo dirimimos, ¿no? Bueno, porque habría muchas más personas que deberían de colaborar con la Semana Santa, que se enriquecen mucho durante esos días. Los que se llevan los 176 millones de euros, entre otros. Correcto. Ahora, ¿cómo lo articula eso? La mayoría pues no de esos 176 millones van a los que no aportan prácticamente nada. Esos son los que tenían que aportar algo. Todos sabemos historias, ¿no? Históricas de la aportación de determinados establecimientos hoteleros y hosteleros de Granada. No puedo hablar en pesetas de lo que alguno daba, ¿eh? Sí, bueno. Que traducido en euros son 6. Sí, correcto. Pues ya está todo dicho. Ya daba mucho, ¿eh? Ya está todo dicho. Veníamos hablando, por si alguien acaba de ubicarse televisivamente hablando en su casa, en 101, y no sabe que lo que nos ocupaba eran las procesiones infantiles o colegiales, y un miedo que yo os lanzo, que no sé si me lo vaya a quitar de un plumazo, acerca de que podamos fabricar cofrades muy laxos, habida cuenta que estos niños que empiezan en las procesiones colegiales tengan como referencia solamente el procesionar y no algo más. A ver. Esto se puede... A ver, eso es un poquito sacar esto de la cuestión de madre. Pregunto. A ver,
en las procesiones participan alumnos de primaria, de infantil y algo de eso, ya secundaria y demás no participan. Es decir, participan niños, estamos viendo las fotos, ahí no estás preparando a un niño nada más que para decirle, señores, hay una tradición en esta ciudad que se llama Semana Santa, que vamos a ver que hay costaleros, que hay representaciones, es decir, sacar esto del contexto de lo que es yo estoy de acuerdo, por segunda vez, creo que me estoy convirtiendo completamente. Veremos cómo acabamos el programa. Con el señor Starley, es que es verdad que esto es un juego de un colegio que hace una manifestación más de la cultura de esta ciudad, como lo hacen en otros momentos, como cuando llegan y desayunan. La escenificación de nuestra cultura. El día de la Cruz se visten de gitanas y de gitanos, el día de Andalucía desayunan productos andaluces, pero los niños no lo estás creando en una cultura culinaria de aceite, pan y jamón. Está claro, pues esto es lo mismo, esto no lo estás creando. Saben los niños que esto no es así. Y los profesores saben muy bien lo que tienen que hacer y lo hacen bastante bien. En cualquier caso, también existen cada vez con mayor presencia, afortunadamente, los tramos infantiles en nuestras estaciones de penitencia. Y ahí también claro, no hay hermandad que no saque. Se tiene que hacer un trabajo. Y conozco hermandades que tienen más de 200 niños solamente en los tramos infantiles. Luego ya no hablamos de monaguillos, de 200 niños o nazarenos que van cerca del centenar. Y favores, ni te puedo contar lo que puede ahora sacar. hay muchos monaguillos, pero yo, por ejemplo, en los tramos infantiles, estos que van con niños con la cara descubierta, yo no soy partidario. Porque un chaval con 14 años ya sí tiene que saber aprender a vestir. Madre mía, con 14 años. Hombre, con 14 años, claro. Hay es que hay tramos infantiles con 16 años, ¿eh? Hay tramos infantiles que van hasta 16 años, no tiene más que verse de hermandades con caras que hechas. te limitan en la entrada del capillo, a ver, los 16. Si es que una hermandad tiene que tener de monaguillo hasta cierta edad y a partir de ahí tú tienes que vestir la túnica y con la cara tapada. Tú no puedes tener ni 13 ni 14 años. Hasta cierta edad. Sí, pero hay tramos infantiles de gente con mucha edad. En Granada es verdad que en los últimos años exponencialmente está creciendo el número de nazarenos, pero creo que faltaba una labor docente por parte de los que ya salimos de nazarenos. Sí. Porque sigue estando la idea de que es que el capillo aprieta, es que el cartón me duele. Es que porque yo lo escucho todos los años, todos los años. Y yo digo, hombre, en otras ciudades la escenografía de la vanidad. Salen nazarenos con 5 años y aguantan 14 horas y aquí no estamos hechos de otra pasta. No estamos hechos de otra pasta. A lo mejor el tema de la cultura nazarena lo hemos dejado un poco de lado. Y va un poco relacionado con lo de los niños. Está bien que no seamos laxos y que se queden ahí, pero cuando se le acogen las hermandades, hay que explicar las cosas. Muchos de ellos serán monaguillos, pero otros serán costaleros o entrarán en una banda, o muchos de ellos serán nazarenos. Entonces, hay que explicarle que ser nazareno es la manera más bonita de hacer estación de, por lo menos para mí, de hacer estación de penitencia. Porque son a lo mejor las únicas 6 o 8 horas que tienes en todo el año para estar contigo mismo y con el Señor. Y entonces vestir de nazareno, vestir la túnica nazarena es el mayor privilegio que podemos tener los cofrades. Que todos debemos de probarlo en alguna ocasión, pero eso hay que explicarlo. El niño que sale aquí vestido de nazareno, algunos de ellos pues con cartón incluso, no sabe lo que es la túnica real de nazareno. Ahí es donde debemos de estar las hermandades para acoger a ese nuevo hermano. Oye, que en todas las imágenes que estamos viendo, en todas las imágenes que hemos ido seleccionando, y no las hemos seleccionado precisamente por lo que voy a contar, mayoritariamente se visten de costaleros, pero no se visten con aunque sea el cartoncito decorativo. Y esto también es un guiño, también es un elemento. Yo te invito a que veas la procesión del Rosario y verás tú los tramos de Nazareno. Todos son grandísimos. Y el Colegio de la Ave María, la procesión de la Ave María, lleva unos tramos tremendos. lógicamente no van a hacer el Colegio del Rosario sí se están mirando y hace unos trajes de Nazareno propios con los colores dominicos, y en fin, quizás las más... Y en los pasos, Y en los pasos preparadísimos, y bueno, yo no voy a adelantar para que no me maten. Montoya, que no solamente un imaginero maravilloso, y está haciendo un programazo iconográfico para la costa tropical que va a ser de ida y de vuelta, es que, oye, tiene una proyección escultórica en las procesiones colegiales e infantiles inmensa y extraordinaria. Las dos imágenes que decía Pepe antes, las dos imágenes del Colegio del Rosario que yo conozco, las de las Mercedarias de Santo Domingo, están bendecidas y están en la iglesia, están en sus capillas. Los niños cuando van a misa las tienen allí, las ven, les rezan y tienen sus titulares. No me acuerdo de los nombres, no quiero equivocarme, del Rosario, pero los de Santo Domingo son Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Nuestra Señora de Belén de la Pistilla. Y los niños saben que se llaman así, entonces van y les rezan. En fin, esto no es, que aunque veamos un juego de niños, tiene su parte seria y viene de parte de la docencia. Es que esa es la parte seria de la actitud infantil. Claro, no hay otra. Claro. Y hay un antecedente, Cuando Favores acaba el Viernes de Dolores, la cuadrilla infantil, que podemos estar hablando hace 30 años, que el origen fue anterior, el origen fue 34 años la primera vez que salió. Por eso, y os voy a contar un poco de una anécdota rápida. Estábamos en la Cruz de Mayo, entonces estaba Antoñín, Barrales y Pepe Carvajal, y dice,
Pepe le dice a Antonio, dice, Antonio, anda que si pudiéramos, dice, ¿cómo? Y se trajo el paso del currillo y metieron al curro toro, a los nietos de Barrales, al niño de Pepe, al niño de Eduardo Carvajal, y no sé si era el niño de Eduardo Salamanca. Sabéis que estuvieron haciendo una procesión por el barrio y luego al año siguiente Pepe le hizo un paso a los niños y ahí prosperó y llevamos 34 años de procesión. Que lo tenemos también en Fígares, ¿eh? En Figueres también está, y el niño tantos años lleva también. Y el niño de la Hermandad del Gran Poder que ha salido antes. Eso es. Una procesión preciosa. Eso es, me estáis dando pie a que os cuente, a que les cuente a todos los que nos están viendo, que este domingo el compromiso de 101 Televisión se hace todavía más realidad y que este domingo tendremos programa extraordinario y que a partir de ahora todos los domingos y hasta que llegue así el más esperado, el más deseado, el Domingo de Ramos, vamos a estar contigo con el mismo horario, en el mismo compromiso, en las mismas fortalezas que cada uno de los miércoles. Miércoles de 9:30 a 11, bien lo sabes, domingo de 9:30 a 11, también contigo, a partir de ya, de este mismo domingo. Así que este es nuestro compromiso, este es nuestro esfuerzo para contarte las noticias, para proponerte y generarte opiniones y sobre todo para acompañarte como creo disfrutas de lo que te está ofreciendo tu televisión, que es la de los cofrades en Andalucía. Te propongo que hagamos un alto en el camino. Volvemos inmediatamente porque tenemos que hablar de muchas más cosas. De forma rápida, entonces, ¿me habéis convencido? ¿Procesiones con el signo, Juanjo? Sí, pero. Sí, pero. Yo me quedo en el sí, pero. Yo estoy con Juanjo. Mi querido Francisco, ¿me habéis convencido? Sí. Eso es. Digo, y lo que me diga Paco voy a misa. Sí, sin pero. Ajá. Sí. Sí, señor, sí, pero que le hace falta también más hermandades y seriedad extraordinaria. Vuelvo contigo inmediatamente. Estamos hablando de más cosas en La Levantada. Miércoles previo, nada, absolutamente nada para el día más hermoso donde va a comenzar una verdad insondable que en Granada llevamos disfrutando siglos, el miércoles de ceniza. Y en esa antesala estás en tu casa y estamos con Pepe Espinel, Alberto Ortega, Juanjo Ibáñez y Francisco Starling hablando de temas de actualidad y de temas donde construiremos, por lo menos en opinión, el futuro de la ciudad, echando de menos, por supuesto, pues, ¿qué te digo? A Manuel Amador, por ejemplo, entre otros, claro. Sí, señor, estamos echándolo en falta. Va nuestro saludo. Ya sabes que el domingo tienes una nueva cita. Hay una cita también muy interesante que va a producirse este fin de semana, este sábado, Francisco Starling, en Guadix. Extraordinariamente interesante. Nos vais a perdonar que presumamos un poco de nosotros mismos, que sois vosotros, ¿verdad? Que podemos sacar pecho. Nosotros normalmente nos enteramos los primeros de todo y no lo contamos nunca, jamás en la vida. Tenemos imágenes y todo de un trabajo extraordinario que ha realizado un imaginero para Guadix. Fantástico. Nos ha hecho la reproducción del Cristo de San Agustín. Y va a presentarse y va a bendecirse. En todos los términos de la hermandad. En todos los términos, con su cruz y con todo. Fíjate desde cuándo los tenemos, ¿eh? Bueno, pues nosotros no hemos dicho absolutamente nada y vamos a poner absolutamente nada. Estas son las virtudes de medio y de medio. Quede claro. Tú me vas entendiendo, ¿verdad, amigo? Pues eso mismo. Vamos a recuperar un tema que me parece que también es muy interesante. Os quiero preguntar acerca de la personalidad de nuestras hermandades. Quiero saber si un palio del Ceidín tiene algo que ver con uno del Albaicín o si se distingue. Quiero saber si en Fígares tenemos una manera de entender la Semana Santa o no. Y quiero saber si la música es uno de los condicionantes fundamentales. ¿Existe esa personalidad, Juanjo Ibáñez, en nuestra Semana Santa? Existe esa personalidad, fíjate. Yo llevo pensando estos días en esa idea que nos lanzaste y sí tengo clara una cosa. Me voy al Ceidín. Durante unos años, las hermandades del Ceidín se diferenciaban del resto de hermandades, bueno, por la contemporaneidad de su patrimonio, tanto el imaginero como todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor, desde un punto de vista estrictamente cofrade, uno decía, bueno, pues les queda un poquito para llegar a, ¿no? Pero si me quedo ahí, me quedo corto, porque si yo pienso en las hermandades antiguas, cuando empezaron,
las centenarias, cuando llevamos 25 años de vida y veo fotos, sí, no se distinguían en nada. Eran hermandades humildes, con un patrimonio muy escaso. Quizás la única diferencia es el patrimonio imaginero, ¿no? Que es verdad que las hermandades centenarias, estas hermandades pues sacaban a la calle imágenes pues, de la escuela granadina, y que aquí estamos hablando de imágenes más contemporáneas. Pero yo creo que esa evolución que han vivido las hermandades del Zaidín es, pues digo, por irme a las más jóvenes, o la del despojado, aunque el despojado empezó de otra manera, pero sí es verdad que es análoga a la que vivieron las hermandades también más del centro, más veteranas, porque eran de centro porque no había más ciudad. Eran las hermandades que estaban en la ciudad que había. Perimetralmente la ciudad acababa en el río, ¿no? Entonces yo creo que esa singularidad al final se va homogeneizando. Luego, ¿qué entendemos por la línea de la Semana Santa de Granada? ¿La de los 60? Entonces nos vamos a Málaga, ¿no? Y sobre todo cuando la Esperanza llevaba arbotantes delante y el Via Crucis llevaba los varales por fuera. ¿Es la Semana Santa de Granada de los años 20-30 que era más levantina? O íbamos a ruedas. ¿Es la Semana Santa de ahora, evidentemente más sevillanizada en esos términos? ¿Qué entenderíamos? ¿Cuál es la línea que marca lo esencialmente granadino? Eso es. Cuando lo esencialmente granadino, salvo en casos muy concretos, ya dan ahora la mesa de los listos para decirlo, salvo en casos muy concretos, que existe y que es evidente y que es patente, pero de una manera más global, la línea granadina ha ido fluctuando, no ha sido una línea recta, ¿eh? Ha ido para arriba, ha ido para abajo, ha ido mirando a un sitio, ha ido mirando a otro, ha ido encajando en las modas también, no nos engañemos. Así que, bueno, a mí me encanta ver que cada hermandad, y esto sí es importante, tiene su personalidad. Y sí me encanta saber que la Semana Santa de Granada tiene elementos imprescindibles. El viernes a las 3 de la tarde. Me deja un titular. Si realmente todas la tenemos, y esto tenemos que abordarlo inmediatamente. Yo no sé, Pepe, si negro, cola, barrio, capa es la gran diferenciadora de las personalidades granadinas. O sea, la música. Bueno, la música es muy importante. La música es muy importante, pero yo creo que cada hermandad tiene un sello, pero además de tener el sello, que podríamos denominarlo el apellido, las hermandades somos entidades vivas. Y como somos entidades vivas, vamos cambiando muy lento. La Semana Santa, las hermandades como corporaciones avanzamos muy lento. En otras cosas, cuando lo vemos con el paso de los años, pero eso es muy relativo ha parecido muy rápido. Es muy lento para nosotros que somos contemporáneos. Cuando nos estudien dentro de 200 años, a lo mejor esa velocidad no era tan lenta, ¿eh? El avance será rápido. Dice la sevillana que lo que cambia no son las personas, lo que cambian son los tiempos. Y es verdad, o sea, al final es lo que te da la personalidad. ¿Cuándo se está conformando? Yo, por ejemplo, siempre he estado muy cercano por mis padres y tal, y por mí mismo al Realejo, y ahora por tema laboral estoy muy cercano al Zaidín. Son dos barrios, uno ha bebido del otro incluso, pero muy diferentes. No tienen nada que ver, y cada vez se nota más en la personalidad de las hermandades del barrio del Zaidín y las del Realejo, que siendo hermandades de barrio no tienen nada que ver. A eso es a lo que me refiero. La personalidad se forma con el paso de los años. Alberto Ortega, si un onubense, un cordobés que no conozca nuestra Semana Santa, le pongo al Palio de la Luz, donde tanto trabajó, un costalero de la Virgen de la Misericordia por ella, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo yo distinguir del Palio de la Misericordia, por ejemplo? ¿Cómo lo percibe él? A ver, partamos de la base de que vivimos una época de globalización, de mucha influencia de Sevilla. En la Semana Santa, no solamente de Granada, sino a nivel nacional. Vemos pasos de misterio en Zaragoza, en León, hechos en Sevilla, que tú te cuesta trabajo distinguir si es de Andalucía o de Zaragoza. Partiendo de eso, esa influencia no la podemos negar. Que sea buena o sea mala, el tiempo lo dirá. Lo que sí digo es que una hermandad puede tener personalidad, y esa personalidad no tiene que decir que no sea de Granada si se mira estéticamente en Sevilla. Y voy a poner un ejemplo que va a ser rápido. En el año 45 la Hermandad de los Favores encarga a Leopoldo Padilla un palio de malla bordado en oro. Sí, señor. En el año 45 no había prácticamente palio en Granada. Ese palio se encarga en el 45, en el 46 se estrena y en el 48 se termina. Y lo terminan las dominicas porque allí hay un acuerdo. Pues, en fin, es un dato histórico por si acaso. Pero quiero decir con esto, ¿alguien niega la personalidad de la Hermandad de los Favores? Yo no la niego. Tiene una personalidad muy acuciada y muy particular, que se la da otras muchas cosas, como puede ser esa forma de entender la hermandad. Yo también te digo que las hermandades las componen las personas, y siempre hay... Yo le comentaba un día al padre de Juanjo, a mi querido chico, le comentaba, digo, qué suerte muchas veces de haber reunido en una hermandad esa pléyade de nombres tan importantes como puede ser José Ibáñez, como puede ser José Luis Barrales, Antonio Sánchez, Paco Muro, Francisco Carrasco Jaime, José Carvajal, y tantos otros que me dejo seguramente, que han sido referentes en el mundo de la Semana Santa. Pero te quiero decir,
al final las personas hacemos que tenga esa personalidad. Y indudablemente el mando de una persona como hermano mayor le da mucho a las personalidades de las hermandades. Las hermandades no son... Mira, y hago un inciso antes de que hable Paco. Y ha dicho, antes he comentado en tono jocoso lo de la mesa de los listos, pero es verdad que dicen cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo que en esa personalidad... No nosotros. No nosotros. En esa personalidad, digo, que complementan lo que nosotros decimos. Muy bien. En esa personalidad globalizada que tú dices, si es verdad, y esto creo que lo dijeron en la semana pasada o la anterior en el programa, si es verdad que podemos trabajar las artesanías, lo que nosotros aportamos en nuestra Semana Santa con referencias claramente granadinas, netamente granadinas. Y ahí tenemos los nazarenos con túnicas de cola, y ahí tenemos las cruces de taracea, y ahí tenemos una serie de elementos que singularizan esa globalización y que sí la señalan. Es decir, uno mira, y ahora estoy viendo ahí al Señor de los Favores en las imágenes, y es una hermandad que crece en torno a una devoción 1000 por 1000 granadina, que no existe en ninguna otra y que se exporta fuera de la capital. Y que además se exporta, pero que nace en Granada. Y uno ve al Santísimo Cristo de la Misericordia, el Silencio, y reconoce lo netamente granadino, o el Vía Crucis. O Santa María de la Alhambra. Y ahí está trabajo artesano y trabajo que han permitido, en el marco de esa globalización, señalar, singularizar, marcar eso que tú decías. El que vea el paso del Señor de los Favores, ¿qué puede ver qué? Bueno, pues vea una imagen de la escuela granadina que no la va a ver en ningún otro sitio. Y Francisco Starling, ¿qué peso tiene el urbanismo? ¿Qué peso tiene la determinación del espacio por el que corre la hermandad de la Alhambra o la hermandad del Albaicín? Hombre, le otorga sus matices. Uno al final acaba visualizando cada hermandad en el contexto por el que recorre, en el contexto urbano. Recuerda que Pepe Espinel nos decía hace un momento, yo que tengo ahora una proximidad con el Zaidín, me doy cuenta de la personalidad de la gente del Zaidín cofrades. Sí, bueno, pero a ver, el Zaidín vive de unos barrios del Albaicín y del Realejo fundamentalmente, que al final acabaron yéndose al exterior de la ciudad antigua, del casco antiguo. Y entonces están recogiendo toda esa idiosincrasia de los granadinos, que lo están desarrollando y lo están llevando son los frascos a de la efecto esencia, ¿no? en el Zaidín. Fundamentalmente. Yo con respecto al Zaidín, como barrio con respecto al Zaidín hay una cosa que a mí, yo viví bastantes años en la Hermandad de la Resurrección, que tuve la suerte de ser capataz, y yo sé que el Zaidín tiene una forma de entender la Semana Santa durante el año que a mí me encanta. Me encanta, porque la viven mucho. Claro, muchos son pasionales y son muy de su hermandad. Y porque como decía antes, yo también voy a estar de acuerdo contigo en esto. Señores, este programa en campana, por favor. Mi sombrero y mi bastón, por favor. David, cámbiate de sitio. Nos cogemos la mano, Paco. Las hermandades las hacen las personas, y según las personas en cada momento, la hermandad es reflejo de, pues claro, evidentemente los favores en ese momento que acaba de hacer alusión Alberto, pues era lo nuclear de la Semana Santa de Granada. Hablas tú del urbanismo, Sí. ¿Os podéis imaginar el paso del Perdón, que es una auténtica joya, o el paso del Cristo de los Gitanos, del Cristo de Sacromonte, fuera de otro de su contexto estético? Sí, claro. El paso del Perdón, que es una maravilla. De su propio recorrido. A eso voy. Es recorrido. hijo de su recorrido y del urbanismo que marca. El Perdón podía haber resuelto de muchas maneras la realización del paso de misterio, y lo hace haciendo una joya, una auténtica joya, que es un paso singular, único, diferente, que además tiene que ser así para poder pasar por los grifos. Y se hace una obra de arte. El Cristo de los Gitanos está haciendo, la Hermandad de los Gitanos está haciendo un paso maravilloso. Una de las mejores proyecciones. Lo granadino es lo que se hace y lo que se vive en Granada. Lo que ocurre en Granada es lo granadino. Después, en cuanto a la personalidad, yo tenía dos... O la cartuja del despojado. Absoluta. De Nacho Fernández Aragón. Hay dos cosas que me parecen importantes. Por un lado, la estética es de un día, en muchos de los casos. O sea, creo que las hermandades cada vez somos más una pequeña o no tan pequeña comunidad cristiana dentro de una parroquia,
cada vez nos estamos haciendo más grandes y ahí creo que la personalidad va por otros barrios. O sea, antes a lo mejor entendíamos que una hermandad de negro era de negro los 365 días. Bueno, ahora eso mismo, es lo que muchos luchamos, que no lo seamos, ¿no? Yo creo que no debemos de serlo. O sea, debemos de ser una comunidad viva durante los 365 días y después salimos con una personalidad muy marcada a la calle, ya sea en la estación de penitencia, en el Vía Crucis, en el Vía Lucis o en cualquier forma de salir a la calle. Y después otra cosa que me preguntaba antes y creo que no he respondido, que es la música. Creo que quizá lo que más da la impronta de una personalidad a una hermandad en la calle es la música. Hemos puesto un ejemplo antes que es Favores, ¿no? Yo creo que ahora Favores, después de 25 años o de 22 años con Pasión de Linares, es complicado entenderlo sin él. O sea, hay mucha gente que no ha visto a los Favores sin ellos. Eso más radicado en el propio mundo del capillita. Sí. Porque la personalidad que efectivamente la música le otorga, o los estilos musicales le otorgan a cada una de las hermandades, que eso es indiscutible, para nosotros que vivimos esto durante todo el año y durante toda la vida, bien, para el que está en la acera, pues la inmensa mayoría entiendo que no lo ha percibido igual. Ese rasgo de personalidad que no le pasa desapercibido, pero no es algo que defina a la hermandad. Pero yo, por ejemplo, yo creo que cuando ven el palio de la Virgen de los Reyes, saben el tipo de marcha que se le toca, y cada vez más. O cuando ven el palio del Dulce Nombre, saben que es un puntito menos que el de los Reyes. ¿Qué iba a decir? Saben que pesa mucho. También, yo no lo sé, pero creo que pesa mucho. Eso me han dicho. La música da mucha personalidad a una hermandad. O uno ve Cristo, o uno ve... Pero yo voy a cortar un poco, porque la estética, lo que se ve es una imagen, pero la hermandad vive de un año entero. Y entonces, cómo se celebran los cultos y cómo vive la hermandad, también un rasgo de personalidad en la hermandad de Granada muy importante. Porque yo he asistido al Quinario del Silencio en San José y es algo que yo recomendaría a todas las personas. Pero es que me voy a ir fuera de la Semana Santa y me voy a ir a los cultos de la Virgen del Rosario de Plata con esa archicofradía que en los últimos años es un auténtico ejemplo. No he visto unos cultos mejor organizados que los que hace la archicofradía del Rosario con la llegada de la Virgen, la festividad de la Virgen en octubre. Los recomiendo a todo el mundo porque son cultos con una perfección absoluta, además con un sentido y con un completo en todo lo que corresponde a la liturgia de lo que están celebrando. Y hay hermandades que eso lo llevan por bandera y lo hacen muy, muy bien. Y durante el año, igual que ambientes de casa de hermandades, la casa de hermandad de la Concepción, la casa de hermandad, en fin, todas esas cosas, el campanario del Huerto, que ha sido un referente para los cofrades del Ralejo toda la vida. Hay personalidad. Lo que pasa es que últimamente parece que solamente tiene personalidad aquello que se distingue de los demás, que puede ser que sea un rasgo, que la hace única, que puede hacer que haga única a las hermandades. Pero no tienes que diferenciarte en eso, porque quizás estamos viendo una época nosotros que cuando faltemos digan, oye, aquella gente no tenía mucha originalidad. De hecho, creo que no la tenemos, porque hemos hecho muchos pasos parecidos y no hemos sido capaces de hacer como hicieron en su día, pues inventarse Domingo Sánchez Mesa, basarse en el huerto de Salcillo para hacer uno de los mejores imágenes del huerto. Basado en Salcillo. O un Nicolás Prado hacer pasos como que hizo para el Vía Crucis o para Favores. Absolutamente. Que rompían la estética de cualquier lugar, ¿no? Con esos brazos de luz tan singulares que en el caso del Vía Crucis siguen procesionando. O un Espinosa Cuadro haciendo la cena. Por ejemplo. Perder su personalidad no es conveniente aunque se quede sola la hermandad. Conservarla aunque se quede sola sí es lo conveniente, Pepe. Por supuesto que hay que mantenerla. El que va a una hermandad tiene que saber dónde va. Y es verdad que evolucionamos, por supuesto, con el paso de los años, pero el que entra a la hermandad de Jesús Despojado tiene que saber dónde viene, o al Cristo de San Agustino, a los Favores, o al Nazareno, o donde quieran ir. Saben al tipo de hermandad que van y yo creo que lo asumen. Y al final eso es lo que nos hace más grandes. Juanjo, ¿qué hace una cofradía inolvidable en tu caso? Lo que hace una cofradía inolvidable es vivirla. A mí una cofradía no se me hace inolvidable por la estación de penitencia solamente. Puede tener un momento especial que me haga que, pues como he comentado ya alguna vez, ¿no? Pues el hecho de ver al Nazareno ir por la carrera de la Virgen mientras yo iba por hinchada de la Virgen vestido de Nazareno, ese momento lo tengo ahí porque me pareció que el Señor andaba y era una preciosidad, pero a mí eso no me hace que mi hermandad sea inolvidable. Mi hermandad es inolvidable por cuando voy a un quinario, veo al quinario, hablando de quinarios espectaculares, y veo el quinario del Nazareno y veo ese altar de culto realmente inmenso ocupando toda la pared del convento. O cuando paso una noche en la casa de hermandad con mi hermano riéndonos o repartiendo papeletas de sitio. O cuando voy a una muda.
Eso es lo que hace la hermandad y es lo que volvemos a decir siempre. La hermandad es inolvidable cuando la vive. Yo, cuando llega un miércoles santo y llueve, me puede dar pena, pero de los 364 días, a lo mejor solo uno me va a dar una mala noticia, pero es que 363 me está brindando oportunidades de hacer y construir hermandad. Y eso es lo que hace inolvidable para mí el paso de una hermandad. Yo lo puedo decir, y puede ser objeto de crítica o no, pero yo he estado muchos años fuera de la Semana Santa, tangencialmente fuera, pero fuera comparado con otras épocas. Y ahora he vuelto a mis dos casas, he vuelto a Nazareno y he vuelto a Favores. Y he vuelto porque me ha dado la gana y porque sé que soy feliz en ese ambiente y me hace feliz estar todo el año. Desgraciadamente el Viernes Santo no voy a poder salir por mil cosas, pero el miércoles santo yo lo estoy disfrutando muchísimo y estoy incorporándome de lleno a todo lo que mi hermandad me brinda. Y eso es lo que hace que mi paso por la Semana Santa y por mi cofradía sea inolvidable. Y eso es lo que nos distingue como cofrades, efectivamente. ¿Las personalidades concretas de nuestras hermandades están definidas? La hermandad nace con su personalidad, la que le otorga el grupo que la crea, y se va formando y se va haciendo con el paso del tiempo. En cada momento, aquello que el grupo humano acaba entendiendo que es lo adecuado para la hermandad. Decía Pepe antes una cosa, Paco. O lo que pueda cometer, claro, que esto es otra cuestión. Las posibilidades que uno tenga determinan mucho la propia personalidad de la hermandad. Pepe señalaba que a lo mejor la personalidad de la estación de penitencia no tiene nada que ver con la personalidad que se iba durante todo el año. ¿Tú qué opinas al respecto? Hombre, ser hermano del silencio o del Cristo de San Agustín marca, ¿no? Creo que sé a lo que se refería, pero evidentemente la vida de una hermandad a lo largo de todo el año luego acaba reflejándose en la cofradía. El fin de semana pasado hablábamos de ese ejemplo que debe de ser para todos los hermanos de la Hermandad de la Aurora, sí, que abarrotan el templo a cada convocatoria que la hermandad hace y requiere de ellos, y eso al final acaba el Jueves Santo también escenificándose en la calle. Inevitablemente la fuerza de una hermandad está en la participación y en el compromiso de los hermanos en la vida, claro, en la vida a lo largo de todo el año. ¿Cuál es esa hermandad inolvidable por su personalidad, por su caché, porque es avasalladora, porque la ves y te parece que efectivamente te llega hasta los tuétanos para ti? Una solamente, soy incapaz. Tendríamos, ¿Y unas pocas? Tendré unas pocas, sí. A mí sí, a mí hay hermandades. Históricamente en Granada había hermandades de muchísima personalidad, tres conocidísimas, que son las tres emblemas de la Semana Santa Granada en el exterior, que es la Hermandad de los Gitanos, el Cristo de la Misericordia, el Silencio y Santa María de la Alhambra. Son el emblema de Granada en el exterior, porque tenían una personalidad acuciada, eran distintas. Una discurría por un sitio y impresionante como la Alhambra, con un paso muy peculiar como el paso de Santa María de la Alhambra, la salida del Silencio. Yo creo que no habrá cosa desde San Pedro más bonita que se pueda hacer en la historia, y la Hermandad de los Gitanos por ese regreso al Sacromonte. ¿Qué me dices del Vía Crucis? Que yo me parece que tiene el recorrido más extraordinario de todas las... Yo me refiero junto al momento... a la Concha, ¿eh? Bueno, el de la Concha. El de la Concha no, pero el Vía Crucis por San Juan de los Reyes bonito, pero San Juan de los Reyes y luego la carrera del Darro... Pero esa noche multitudinaria del paseo de la carrera del Darro, y con la luz iluminada, el río Darro sonando, y la multitud callada y el Cristo saliendo, y ese arrastrar de cadena algunas veces, en fin, yo creo que eso no existe en el mundo, con la luna arriba y la Alhambra de testigo de todo. ¿Cuánta Granada, Juanjo, ahí, Este año corremos el riesgo de mojarnos la mano en el Darro el día de la madrugada. Entonces yo creo que esos eran los emblemas. Luego dentro de la Semana Santa, los que somos cofrades, sabemos que hay hermandades con muchísimo carácter, que no son ninguno de esos tres emblemas, y bueno, no quiero dejar, y no voy a nombrar la mía, porque no voy a nombrar ninguna, pero muchísimo carácter, y hermandades que han sido referentes en la historia de la Semana Santa de Granada. Pero yo creo que quedarte con una imposible. Ahora mismo se vive un esplendor muy grande en la Semana Santa. La Hermandad de la Aurora ha cogido una fuerza tremenda, lo cual me alegro, pero examinémonos una cosa. Y examinemos y comparemos con otras ciudades. ¿Cuándo se han hecho grandes las hermandades en otras tierras? Y esto va a ser duro lo que voy a decir. Cuando se fueron de las parroquias y se fueron a sus templos propios. ¿Quién es la única hermandad que tiene un templo propio ahora mismo?
Nuestra Señora de la Aurora y el Señor del Perdón, o María Santísima de la Aurora y el Señor del Perdón. Pero esto se hubiera cargado a muchas hermandades, ¿eh? Esto se hubiera cargado a muchas hermandades. Irresistible. La iglesia granadina, que fue incapaz de mantener el edificio en condiciones para el culto, lo ha conseguido la Hermandad de la Aurora. Y la Hermandad de la Borriquilla, que no se lo olvida a nadie, que la Hermandad de la Borriquilla, de la entrada de Jerusalén, tiene una hipoteca de muchos años, una hermandad que no tiene la fuerza de la Aurora, una hermandad de niños, porque hay un 50 o 60% de hermanos que son niños, que tuvo la valentía de decir: la primera parte la arreglo yo. Que indudablemente yo no voy a decir la cantidad porque me matarían en la hermandad, pero una cantidad que tú dirías, si eso lo dedicas todos los años a crecimiento de patrimonio, claro, ahora mismo estaría entre las 3 primeras de España. Siguiente objetivo San Cristóbal, ojo. Siguiente objetivo San Cristóbal, porque la hermandad de la Estrella no merece estar como está. Pero yo no me refería a que, lógicamente, que los templos no hemos salvado a las hermandades, pero a cambio de... No, quiero decir que efectivamente es un beneficio el poder sentirte que estás en tu propia casa, porque puedes hacer uso... Paco, un detalle nada más. En San Lorenzo le hicieron la vida imposible al Gran Poder y le montó al lado no una iglesia, una basílica. Bueno, sí, a la Macarena le hicieron la vida imposible en Sají, se fue atrás y montó una basílica. Pero estas dos en concreto montaron basílica. Pero fíjate, en el caso de la Estrella, al final... Yo creo que los tiempos han cambiado. Málaga, vamos a Sevilla, que conoce todo el mundo. Si nos vamos a Málaga, exactamente igual. ¿Dónde está la Hermandad de la Esperanza? ¿Dónde está la Hermandad de la Aspiración? Eso tiene un beneficio en sus propios templos. Eso tiene un beneficio indudable porque dejan al cofrade trabajar en el sentido cofrade. Pero yo creo que lo que hay que conseguir, cada vez hay más conciliarios que nos lo permiten, hay otros muchos que no, pero cada vez hay más que sí. Entonces yo creo que nuestra función también es estar dentro de una parroquia, creo yo. Y hacer más grande la parroquia y nosotros más grande con ella. Y hacer iglesia. En la parroquia donde nos quieran, donde nos tienen que dejar. Claro. Oye, me voy quedando sin tiempo, pero quiero, y os voy a pedir que me seáis muy breves. Os quiero preguntar, porque esto está en la calle, esto está en la calle de Internet, quiero decir, ¿no? En la calle Internet número 4. ¿Qué te parecen a ti las hebreas, las vestimentas de hebrea, Pepe Espinel? Las vestimentas de brea en el Domingo de Ramos, ¿te refieres? No, las vestimentas de brea. Las vestimentas de brea, perdón. Estaba pensando en los niños hebreos. Quiero decir, yo no sé cómo se visten en Tel Aviv. Los niños hebreos nos parecen maravillosos. Eso es lo que iba a decir. Eso es lo que iba a decir. Bueno, pues las vestimentas de brea, voy a hacer una respuesta gallega. Las hay buenas, malas y regulares. Y algunas que están muy bien y otras que, oye, pues mejor que no. Pero igual que las de difuntos, o igual que... sin embargo, después en Semana Santa creo que nos portamos en general muy bien en todas las dolorosas de bajo palio. Totalmente cierto. Pero es verdad que en Hebrea hay algunas grandes sorpresas negativas y otras positivas. ¿Qué dice al respecto Alberto Ortega? No he visto muchas, las pocas que he visto me han gustado. ¿Qué te sugieres? A mí en Hebrea donde menos polémica veo que se levanta, porque no suelen hacer grandes experimentos. No sé. Estado muy ocupado esta semana, ¿no? Bueno, 3 días muy ocupado. Llevo fin de semana que lo mío son, cuidados personales y no he podido verlas, pero estaré atento. El próximo día prometo estudiarlo y me examina. Sí, señor. Juanjo Ibáñez, ¿y tú? Yo me pasa como Alberto, he visto poco, lo que sí es verdad que yo sí confío en la capacidad que tienen las hermandades. Recuerdo hace unos meses cuando estaba hablando aquí de cómo se celebra la festividad de la Inmaculada y cómo, en fin, nuestras dolorosas se presentan de una manera valiente, incluso en algunos casos, la Encarnación, que me pareció súper sorprendente. ¿Pero esa vestimenta en concreto a ti te gusta? ¿No te gusta? ¿La de Hebrea? Sí, nos hemos acostumbrado. ¿Qué te parece? Quizás no sea mi favorita, pero me parece que está muy bien cuando está bien hecha. Ahí me apunto al galleguismo de Eso es verdad. Si es que es verdad, es que hay de todo como en botica. Pero es verdad decirme, ¿te gusta la Bacoa? Y en Granada tenemos nada. Pero es que el caso es que cada vez se viste mejor en Granada. Y no solo se viste mejor, sino que la gente viene a aprender a Granada también a vestir. Sí, señor. Y eso hay que decirlo. Paco, a ti no te lo voy a hacer, porque te lo voy a hacer ahora, cuando pasen las noticias. ¿Te parece? ¿Tienes tiempo entonces para contestarme? Juanjo Ibáñez, ya sabes, lo mucho que se te quiere, lo mucho que te necesitamos, ¿vale? El miércoles que viene más. Lo mismo te digo, mi queridísimo Alberto Ortega. Don David, procura sentarme en otro sitio porque me he visto hoy excesivamente místico. Ha sido fantástico. Y Pepe, no te puedes hacer cargo de la alegría de sumar más personas a nuestra familia, que te hayas sentido en casa y que repitas muchas veces. Así lo siento, estoy en mi casa y para vosotros cada vez que queráis. Gracias de corazón. Vamos a por la noticia, la información y tantas otras cosas que quedan aquí en La Levantada.
Hola, Chari Carrasco, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Tiempo de noticias, te habíamos echado en falta la anterior semana, ¿no? Yo también a vosotros. Más repuestos, ¿no? Mejor, mucho Porque mejor. la salud, hijo, que importante. Tenemos la agenda cargada y creo que vamos a empezar con un clásico, la exposición del Bar León. Así es. Desde este lunes ya podemos visitar la exposición de carteles para el que será el cartel del Bar León en su 34ª edición. Tenemos hasta el fin de semana para participar en las votaciones y van a participar en este caso 4 fotógrafos con fotografías de la Hermandad del Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría. Oye, el viernes es una barbaridad. La estrella a la luz de las velas. Ahí lo dejo. Una ocasión muy especial. Este viernes a las 9 de la noche en la iglesia de San Matías, la decana, la agrupación musical de la Estrella, nos va a ofrecer un concierto en acústico que es a favor de la asociación Red Madre. El concierto, bueno, se queda poco si lo explicamos. Una barbaridad. Felicidades, Estrella. Esto es hacer efectivamente lo que lleváis toda la vida. Hay un certamen, otra vez la música, pero con el nombre de Ciudad de Granada. Pues sí, en este caso la Hermandad de Tres Caídas y la Virgen del Rosario organizan en su 20º aniversario el certamen de banda Ciudad de Granada, en el que van a participar la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de Arriate y también la Asociación Musical San Isidro de Armilla. Será en el Palacio de Congresos a las 7 de la tarde. Bueno, de ahí nos vamos a ir al cartel del grupo joven de la Hermandad de la Santa Cena. Así de luego es. no deja de darnos noticias la Hermandad Realejeña. Santa Cena está a tope, a tope. La semana siguiente tenemos otra muy especial. ¿Tenemos otra? Bueno, vamos a guardarla. Seguro. Pues sí, la Hermandad de la Santa Cena, la Virgen de la Victoria, organiza este domingo, día 15, a las 12 de la mañana, la presentación de su cartel del Grupo Joven. Ana García Triviño nos presentará una obra de Jorge Fernández. Pues debe ser éxito asegurado. Otro cartel, Silencio, del Realejo. En este caso será Francisco Carrasco Reina el que presentará el cartel Silencio del Realejo en las dependencias, ¿no? eso, exactamente, las dependencias del Nazareno a las 12:30 de la mañana el domingo, como decimos. Bueno, viene de hacer ya también en triunfo lo suyo, está convirtiéndose en el pregonero precuaresmal, el bueno de Curro Carrasco. Una obra de José Velasco. La Estrella, y la Estrella de nuevo, con el Memorial Maestro Quini. Exacto, la agrupación de la Estrella nos vuelve a citar ya el miércoles que viene, que será miércoles de ceniza, a las 9 de la noche en el Teatro Isabel la Católica para homenajear al que fuera el creador de esta agrupación, Joaquín Tesifón Rojas, que es la 15ª edición ya de este homenaje que organizan al maestro Quini. Y que darán la batuta de plata y tantas otras cosas. Dos apuntes fuera de noticias, si acaso. El sábado, traslado de las imágenes del Señor cautivo de la Virgen de la Encarnación, camino del Sagrario, con los impecables buenos haceres estéticos de Javier Núñez, la bellísima Virgen de la Encarnación, ¿eh? Así es, vestida de brea en este año, que está preciosa y espectacular. Los jueves, no todos, unos sí, otros no. Lo hemos tenido el jueves pasado y pronto vamos a tener otro. Han liado una Agustín Ortega en la Plaza de la Mariana Pineda, en la bodeguita Cofrada, han liado una tremendísima, ¿eh? Vale. Gracias por abrirnos la casa y convertirla de alguna manera también en el lugar de las tertulias y en el lugar de las opiniones. Pues este tiempo de noticias que se va a hacer cada vez más prolongado y más largo. Cada vez las noticias se nos quedan más cortitas. Gracias de corazón por la redacción, por la información y hasta el miércoles que viene. A vosotros, nos vemos en una semana. Sí, que es la mesa, sino de los listos, de los que vienen a hablar de estética. Adrián Alza, ¿cómo estás, amigo? Qué alegría volver a tenerte aquí. Muy buena, ¿qué tal? Mi querido Isaac Palomino, ¿qué tal todo? Genial, aquí con vosotros todo magnífico. Y volvemos de nuevo a estar todos en familia. Fran Prieto, amigo, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos otra vez. Es que, claro, Paco, hay tantas apariciones y desapariciones lógicas por los labores, por los inconvenientes laborales y cofrades, ¿verdad? Hay que renovarse porque si no uno muere. Oye, ¿a ti qué te parece la vestimenta de Brea?
En general, Bueno, no digo la vestimenta como tal. Sí, ¿no? sí, sí. Tenemos una playa de vestidores tan extraordinaria, de la que debemos de sentirnos tan orgullosos, que realmente yo creo que, bueno, en la línea en que se están viendo las vestimentas de otras formas, de reina o de difuntos, que era la que más sustos nos ha dado a lo largo del tiempo, pues yo creo que está a muy buen nivel. Lo que he empezado a ver, a mí me gusta. Sí, sí. Fran Prieto, ¿a ti te gustan las vestimentas de Brea? A la que le quede bien, sí. A la que no le quede bien, no. Yo. Es que no todas las imágenes están para vestirse de una forma. Igual que todas no se pueden vestir crees? al estilo Habsburgo, y al igual que no todas se pueden vestir al estilo Habsburgo. Claro, la cosa contemporánea así, ¿no? ¿Verdad? Es raro, ¿no? Un poco extraño. De la misma manera que yo tampoco me puedo vestir como los chavales de 18 años. Bueno, yo no me puedo vestir anchos. casi de ninguna manera. Pues uno tiene que reconocer dónde tiene sus límites, ¿no? Yo estoy mucho mejor vestido el lunes santo en mi tramo de nazareno. Adrián Alza, ¿y a ti qué te parece la vestimenta de Brea? Yo creo que ya una vestimenta que se ha conformado ya en un calendario de un tradicionalismo granadino de nuestras cofradías, en el andaluz, que español, ¿no? Efectivamente, donde cuando se acerca la Cuaresma pues hay que vestir a la Virgen de Brea. Yo también comparto con mi compañero que no todas las vírgenes están pensadas para vestirse de Brea. No olvidemos que es un modelo que inició en Sevilla y que se ha exportado a un clasismo que se ha extendido por toda Andalucía, pero cuando muchas de nuestras imágenes se hicieron, la vestimenta de Brea ni se le esperaba ni se le conocía. Estoy sorprendísimo, Pero Paco en Charlie, cualquier porque caso, la lana abriga mucho, pero claro, ¿cómo pone un micrófono en un jersey de lana? Entonces no está bueno, puesto, tiene ahí unos está nudos, dejado caer, quiero decirte, ¿no? Es fantástico. Está como algunos paños de Brea. No, te dejados caer. digo, ni un vestidor, ¿eh? Lo que hace es no todas las prendas están hechas para usar Lo micro, estaba ¿no? oyendo, yo ya me he perdido, yo ya no sé. Yo no participo de esa opinión. Creo que el poder vestir a una imagen, en este caso de la tipología de Brea, va más en relación a la capacidad artística del vestidor que a la propia imagen. Y todo esto que no es el tema de los que tenemos que hablar, quiero decirte, ¿no? Que yo quería saber vuestra opinión y no es el tema. Pero sí, tengo que terminar contigo. ¿A ti qué te parecen esas vestimentas? Esa tipología cuaresmal. A mí esa tipología me parece acertada siempre y cuando se haga entender a quien la va a ver lo que significa y el por qué se prepara la Virgen o se viste a la Virgen con esa tipología historicista, que ya ha comentado Adrián, que nace en Sevilla aplicado a las imágenes de vestir, lo que hace recrear. Y a una necesidad, ¿eh? Y a una necesidad también económica, vamos. Pero no perdamos de vista que es la recreación en textiles de las imágenes en talla que a finales del 16 y del 17 se estaban haciendo. Los cuadros flamencos. Y de los cuadros flamencos, efectivamente. Claro, sí, entonces, que invento ya estaba hecho. Que los inventos ya estaba hecho en el centro Ahora, de Europa. Que yo también quiero mencionar que como va en la línea de la sobriedad, hay algunas dolorosas puntuales que en los últimos muy recientes años han optado por presentarse por sus vestidores, no de hebrea, sino de una manera más sobria en su vestimenta de reina, para el tiempo litúrgico de Cuaresma. Claro. Que sería igualmente acorde al tiempo de la Cuaresma. Claro. Completamente. Bueno, veréis y con las tonalidades apropiadas de la liturgia Cuaresma. Isa, tú te acordarás del profesor Ignacio Henares Cuéllar y de otros pocos muy buenos que nos enseñaban cuando empezábamos las primeras asignaturas de la licenciatura. No me hagas reírme, por favor. Nos decían aquello de que el arte nació bajo 3 criterios: orden, proporción y simetría. Quédense con esto, porque vamos a hablar, aunque no eran de Brea, de altar de culto. Pensaba me iba a hacer ¿Qué un debe examen? tener un buen altar de culto? ¿Qué vale y qué no vale, Fran Prieto? Hombre, lo que tiene que tener es ser acorde a la liturgia, porque no olvidemos el origen de esos altares. Hoy en día la misa ya no se celebra mirando al altar, como en el Vetus Sordo. Entonces, los altares de cultos que están exentos no suelen estar, en ocasiones suelen estar pegados a un muro, pero en otras iglesias, por la disposición del mismo templo, los vemos a un lado del presbiterio. Se me viene a la cabeza Santo Domingo, claro, si no recuerdo mal. Sí, ¿no? para que distingamos, Cristo de San Agustín, adosado a efectivamente, Hermandad del Señor de las Tres Caídas en el crucero. O la Merced y el Nazareno. Antiguamente, con el Vetus Sordo, se celebraban mirando al altar. En el momento en el que al sacerdote se le lleva esa mesa de altar exenta,
esos altares se quedan un poco como en un limbo litúrgico. Ajá. Entonces, tendemos a meter elementos que antiguamente sí tenían un sentido, como son las sacras, en un momento y en un lugar donde ya no corresponde. Y para la liturgia todo tiene un porqué y todo tiene un sitio. Y si algo litúrgicamente no es correcto, sobra. ¿El buen altar de cultos cuál es, Paco? Esto que comenta, que bueno, en principio debiera de ser así, realmente en los cofrades no es así, como en tantas otras cosas, sino que los cofrades reinterpreta incluso la propia liturgia, porque si no, ¿qué haríamos con las flores en Semana Santa, ¿no? Por ejemplo, claro. Entonces, bueno, se puede hacer un uso de la flor. Los cofrades reinterpreta la propia liturgia. Sí, pero tampoco nos podemos ir a algo completamente fuera de lo que sería la norma de la liturgia eclesiástica, claro, de la liturgia de nuestra iglesia. Claro. Es decir, si nos damos cuenta, que es una cosa que se hace muy bien correctamente, se hace correctamente aquí en Granada, unas flores, unos tonos mucho más apagados, no es una flor excesivamente decorativa, mucho uso del verde, mucho uso de la flor. Bueno, ha habido según la época. Cuidado, según la todo. Pero sí que es verdad que poco a poco se va aprendiendo en ese sentido. ¿Qué debe tener un buen altar, Adrián Alza? Yo creo que un buen altar tiene que tener, primero, acercar la imagen al devoto en esos cultos y sobre todo lo que creo que es lo que hemos estado hablando de lo que ahora mismo los cofrades hemos interpretado con el tema del altar, y es enmarcar la talla o la imagen por la cual se le están celebrando esos cultos, principalmente. El orden, la proporción y la simetría de la que hemos hecho referencia. Y el ritmo. Y el ritmo, ¿por qué no? Es cierto, es cierto. ¿El escaparate visual frente a la practicidad devocional? Yo primaría el complemento a la liturgia, el complemento a lo que se quiere exaltar en esos días de triduo, de quinario, de los cultos que se están celebrando a los titulares. Primero, que la imagen titular se vea, que no se agobie, es lo importante. ¿Hay que iluminarla? Sí, pero de manera que no se enmascare, y que tampoco se enmascaren con otra serie de elementos que hay en los altares, y que esa simetría o ese orden vaya en función también a la línea que vayan a llevar esos días de predicación. Mira, estoy oyendo a Isaac, Paco, y se me está viendo la cabeza las palabras fantásticas del inmortal Jaime Jiménez Villena, que decía: hay altares con más cirio que hermanos en los bancos, siguiendo todo esto. Este buen altar, no sé si estarás conmigo, tiene mucho que ver con el espacio donde se desarrolle. Porque puede hacerlo con unos tamaños o no, y por tanto con unas proporciones o no. Hombre, lo ideal sería saber relacionarlo con ese entorno. Poder hacerlo ya es otra cuestión. Que te permitan un tipo de montaje u otro, pues va más en función de que el que manda y ordena en cada iglesia te conceda la posibilidad de llevarlo a cabo o no. Claro, es que Paco acaba de decir una verdad. Dice: oye, yo tengo el espacio, pero ahora tengo que tener permiso, ¿no? Claro. El entorno es muy importante, en algunos determinantes, y lo ideal sería saber englobarlo en ese sector o en ese ambiente en el que se está montando, pero... No sé si recordáis, Adri, Fran Preto, cuando el Cristo de San Agustín empezó a meter, por qué no decirlo, iconología en sus altares. Y de repente había otros mensajes: el Cordero Místico por un lado, las vanitas por otro. Y yo no sé si los altares debían mandar más mensajes allá de lo que tú decías de una sacra y de unas bandejas, ¿no? No es solo a nivel litúrgico, también un altar tiene que funcionar de la misma manera que un retablo. Es una catequesis visual. Ajá. Es una catequesis visual. Es el sustituto del retablo. Efectivamente. Entonces... qué bueno ha sido eso. Es un sustituto del retablo. Hemos tapado un retablo. Claro, es el altar efímero, el retablo efímero, claro, durante unos días. Claro. Sí. Por tanto, claro, es adecuado, ¿no? Adecuadísimo. Ha hablado del Cristo de San Agustín. Estamos viendo ahora mismo ahí en imágenes, no sé si los espectadores lo verán. Recuerdo el último besapié o besamano que se le hace a Vía Crucis. Al Señor de la Amargura, besamano. Que presentaron unas vanitas a ambos lados del altar. Maravillosa. El Cordero Místico también lo recuerdo en la caña. Es decir, la introducción de esos mensajes enriquece.
El lenguaje, el jugar con el lenguaje iconológico, por supuesto que enriquece. Y no hace falta siempre explicarlo, ¿eh? Bueno, lo que sí me tenéis que explicar. Pero no hace falta siempre explicarlo, que todo el mundo sepa lo que significa. Pero estar... Pero debe Esto estar. que me parece maravilloso va en contraposición a lo que hemos discutido en programas anteriores con referencia a los al diseño, por ejemplo. Al diseño de los pasos, por ejemplo, o de cualquier y de otra pieza. releer cartela o algo así, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta que este tipo de altares, claro, este tipo de altares te están acompañando a ti en tu meditación. En los cultos de tu hermandad. Claro, lo que pasa es que en el tema de altar de culto, en Granada estamos viviendo una primera etapa de florecimiento, porque hasta no hace muchos años lo de montar un altar de culto era muy problemático. Sí, bueno, en 1868 se acabaron los altares, este es el dato, ¿eh? Y ya a partir de ahí nos costó remontar una barbaridad, y hubo una cierta excelencia a finales de los 40 por parte de la recién organizada, fundada Hermandad entonces de Sentencia y Maravilla, que por cierto le estamos dedicando de alguna manera el programa también por ese aniversario con la primera de las marchas. Me tenéis que explicar entre todos, me tenéis que ayudar. Voy a empezar por aquí, ¿qué son esas bandejas que veo yo en los altares? Pues yo no me entero, ¿eh? Bueno, yo tampoco puedo darle ningún tipo ¿Qué son esas bandejas? Las bandejas son, me imagino, que las que se utilizaban en la liturgia, ¿no? ¿Para qué? Esos son elementos costumbristas, porque en el momento en el que el altar deja de tener, el altar efímero deja de tener esa función litúrgica real, los cofrades que creamos nuestras paratradiciones y vamos más allá de lo correcto litúrgico, tendemos a, o estamos difundiendo un poco la diferencia, la frontera entre el besamanos, que tiene un origen muy concreto a imagen de los besamanos de la realeza, los palacios de Oriente, el Palacio de Oriente, y lo que es un altar. Y ya en medio tenemos también las cruces de Mayo. Entonces, son elementos estetistas. A ver, que no es un pecado mortal la bandeja, que no es un pecado mortal. Pero que si se quitan no pasa nada. Yo entiendo que viene de ahí, debe de venir de ahí. El que tiene la posibilidad, porque tiene una bandeja extraordinaria... Es muy de Cruz de Mayo. Eso es muy de las cruces de Mayo. El que tiene la posibilidad de mostrarlo y de altares de corpus tradicionalista del corpus de los pueblos, de las colchas. Sí, básicamente pero yo lo he visto en otros lugares, quiero decirte. Por la Cruz de Mayo y por el corpus, que es muy granadino, pero... pero son elementos costumbristas. Pero porque esas referencias que hacemos a la Cruz de Mayo y al corpus y a esos altares efímeros en la calle tienen un origen completamente diferente. Es el pueblo que saca al servicio de... en la Santa Cruz o del Santísimo Sacramento lo mejor que tiene en su casa. Un altar de culto no es eso exactamente, porque tú lo que estás intentando hacer con un altar de Mayo es adornar y hacer un poco templo para que el Santísimo descanse o para que se honre a la cruz, pero es que los altares de culto ya están en los templos. Claro. Y los altares de culto tienen que servir a una función concreta, que es acompañar... En el afán innovador de la priostía, pues se presentan ocasiones en las que a lo mejor aquí me viene estupendamente que tengo esta bandeja magnífica. Estamos demostrando, las priostías están demostrando en ocasiones que saben montar, pero no saben por qué o qué. Entonces, en ocasiones, las priostías tienen que estar siempre, en este caso, muy bien asesoradas por el director espiritual, por el diputado de culto, por el diputado de formación. Es decir, tiene que haber un cuidado que no es puramente artístico, que no es claro. Sí, mira, en imágenes, tú lo has dicho. En imágenes. El teatro sacro barroco. El teatro sacro barroco. Los espectadores ahora mismo van a poder contemplar, lo tienen parcialmente en sus imágenes, cómo asciende a su altar el patrón de los granadinos. Sí, señor, efectivamente, dices bien. Fíjate, qué maravilla. Y también desciende. Decía el realizador ahora mismo, me está diciendo, copatrón, ¿no? Claro, que esto, por cierto, lo oigo yo en algunos que otros lugares que lo han aprendido de nosotros, ¿no? Tú has estudiado latín un poquito más que los que estamos aquí, un poquito, ¿no?
Copatrón, patrón igual que... Eso es lo que sí, significa, copatrón, ¿no? exactamente Claro, igual. esta es la pena de no dar ya que no, latín en las clases, que no patrón principal. Claro. Pero esta es la pena de no dar latín en las clases, que ya no saben por qué es copatrón, que se cree que es como segunda o algo de esto. No, es copatrón. igual. Anda, que si Bueno, nos patrón, vamos igual a que- Nápoles con 25 patrones. O a la propia España. Y que recientemente la autoridad eclesiástica nos ha dejado sin patrón. Entonces, Sí, pues, el otro claro, día. hay que Bueno, echar pero mano, el nombramiento de patrón principal sigue estando ratificado por la Santa Sede. Eso es, Entonces, eso es. que es la que no- Viva San Gregorio. Eso es. Oye, la influencia de las Gracias. redes sociales es tremenda en todo esto. Bueno, creo que en todo, Adrián. Y se puede rastrear, por ejemplo, cuando hemos hecho que cambien misterios. Veremos a ver si no hacemos que cambien hasta vestimentas, ¿no? ¿Cómo se lleva esta influencia y la fotogenia del altar? Hay altares que recurren mucho a un concepto que muchas veces he escuchado en todo esto del árbol del arte, y es el colosalismo. Ajá. Yo creo que muchísimas cofradías viven en esa añoranza de esa fotografía antigua, de esos grandes altares, que precisamente no se hacen en Granada, pero eso se hacen en otras capitales. Yo creo que a día de hoy el tema de las redes sociales influye muchísimo ya no solamente en si el altar triunfa, sino también en el montón de visitas que puede llegar a tener ese altar. Porque cuando un altar triunfa en redes sociales, automáticamente todos los cofrades vamos a verlo, pero si a lo mejor el altar no es del agrado de muchos, no se ha arropado por el público cofrade, por así decirlo, parece ser que como que cuesta incluso hasta encontrar fotografías del altar de ese año de X cofradía, ¿no? Tú eres una persona valiente, que no te escondes detrás de ni nada de esto. No, la verdad es ¿Te atreves a poner nombre de priostías que funcionan, que nos deslumbran aquí en Granada, claro? A mí me encanta la priostía, por ejemplo, del Nazareno, la del resucitado de Vergeles. Me está fascinando también muchísimo la priostía de la Hermandad del Cautivo. También, precisamente, está haciendo muy bien las cosas. La Aurora me parece que es un sello de calidad y un sello de firmeza y de un altar bien asegurado. La verdad son priostías que para mí, yo creo que ahora mismo están en la élite de esta ciudad. Que confirmamos, que desmentimos, que avalamos, Sí, Paco Starling. sí, yo me quedo con el listado de priostías que ha hecho, bueno, San Agustín es una referencia. Claro, yo ya había llegado un Sagrado momento de que digo, la que empieza a acabar es una referencia destacada en su estilo, pero yo me quedo efectivamente con el listado que acabo de ver. Puntualízame, Fran Prieto. Pues ratifico y sumo, por ejemplo, La Caña, sumo Maravilla, Mercedes, bueno, Nazareno lo hemos comentado ya, ¿no? San Agustín, es decir, son muy buenas priostías, y la Encarnación está haciendo las cosas últimamente, Está haciendo las cosas muy bien, muy buenas cosas, está Está trabajando haciendo las muy cosas bien muy esa bien. priostía. O sea, que es que son dignos de nombrar, porque Sí, es que sí, sí. las últimas presentaciones, los últimos altares de Cristo Rey, de diciembre con la Virgen, la verdad es que el cautivo ha marcado un antes y un después de lo que antes conocíamos. Ferroviario está teniendo un cambio bastante importante. Es lo que hablaba Paco Starling antes. También hay que ceñirse un poquito a los espacios, y estamos jugando con una iglesia capilla de San Juan de Letrán de unas dimensiones reducidas, y las últimas presentaciones, tanto para el Cristo de la Buena Muerte, para también la época de Cristo Rey y tal, está teniendo unas presentaciones, la imagen del culto bastante buenas. Y yo quiero matizar un detallito, y es que no todas las imágenes facilitan un montaje de un altar de cultos, y a eso me remito por ejemplo, a las que radican en la iglesia de Santo Domingo, parroquia de Santa Escolástica, Santa Cruz la Real. Santo Domingo de Soltera. Santo Domingo de toda la vida. Santo Domingo de Soltera. No, yo me quedo con Santa Cruz la Real. ¿Sí? Sí. Hombre, la vocación es Claro. extraordinaria. Claro, tú... Bueno, vamos Ya pues la Santa Cruz. La Santa de Lástima que Veracruz ninguna hermandad y viva se decida por tenerla como titular. Ole tú. Es un tema que había que poner sobre la mesa. El origen de la primera devoción cristífera de la Semana Santa de Granada, y que esté perdida. Y lo que ha sido la significación de la cruz en la historia y en la sacralización de la ciudad. Y otro detalle, sigue faltando la representación central de la muerte, pasión, muerte y resurrección de Cristo, aparte de la resurrección, el Calvario.
dicho esto... No, que es verdad, que no lo tenemos. Que lo puede recuperar la Hermandad de los Gitanos, que procesionaba en los 40 y en los 50 un calvario extraordinario. Bueno, yo no voy a decirle a quién tiene que subir más pasos, más imágenes al paso. Pero que la Virgen y el San Juan que tenía el Señor del Consuelo de José Risueño cuando bajaba hasta Granada, eso no tenía nombre. Los calvarios radinos que no tenemos, todos los grandes invitados estáis el Viernes Santa Motrila, mi hermandad de Veracruz. La Veracruz, efectivamente. Invitados estáis. Decía que, por ejemplo, en Santo Domingo... Porque digo, le hemos hablado de Santo Domingo, hemos creado una hermandad, le hemos montado un misterio de gitanos, pero tú ibas a hablar... Yo iba a hablar de un misterio que da problemas a la hora de montar un altar de culto, la Santa Cena. Sí, es verdad. Por ejemplo, dos imágenes sedentes que dan problemas a la hora de montar, como son humildad y soledad. Claro. Y un Cristo caído, como el Cristo de las Tres Caídas, que también tienes que tener una combinación, una composición muy buena de ese altar de culto para que el Cristo no se pierda. Sí. Por tanto, la envergadura de los crucificados de favores del Cristo de San Agustín o del silencio favorecen. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Pero mira, decía un detalle, yo no iba a preguntar bajo ningún concepto cuáles son las periostías que están en el antediluviano término necesitan mejorar. Yo no os voy a preguntar por eso, pero es cierto que la Santa Cena ha apostado por la fortaleza de su misterio, por la grandeza de su misterio, y se ha olvidado que pueden hacer otras cosas que no sea solamente montar el misterio, ¿no? Y una cosa que yo, desde luego... Sí, hay que ir también más allá de... Por Dios, que la Virgen nunca esté por encima de Cristo. Es que, cosas, de verdad, ahí es donde aparece Paco Starley lo que acaba de decir Fran Prieto hace un momento. ¿Dónde están esos directores espirituales, esos vocales de formación y de culto en las hermandades para decirle al prioste cómo, por muy marianos que seamos, va a estar la Virgen por encima de Cristo? Bueno, es que el marianismo no debería de determinar la realidad de lo que es de nuestra fe, ¿no? Entonces, como tú dices, efectivamente, la Virgen por encima del Señor no pasa porque, bueno, es que no sé si es que no se nos tiene en cuenta o lo suficientemente en cuenta, y la dirección espiritual pues no para. Pero parece, no para parece que es como un bazarito montado, pasa el director espiritual o el que sea por delante y dice... Pues es normal que esté la Virgen por encima de Cristo. Es brutal, yo no lo termino de entender. Sí, se fija mucho en el número de velas, pero no en el cómo están las imágenes. El director espiritual es regañar a todos los que han ido a 87 grados bajo cero a una iglesia que está a 94 bajo cero a culto. A los que no hay que regañarles. A los que no hay que regañarles, pero ven a la Virgen por encima del Señor y dice, qué bien, está muy bien. Te recuerdo, David, que en esta ciudad hay una cofradía que tiene un Cristo magnífico y no tiene titular. Ni se le conceden unos cultos como tal. Sí. Y con eso lo digo todo. Sí. A mí me suena que tiene algo que ver con la tuya, ¿eh? Sí. A mí también me da. Bueno, a ver, también te digo, las vocaciones en esta ciudad haría falta darles una vuelta, ¿eh? Porque Cristo esté en la sentencia, que se me sentencia, porque Cristo esté en la lanzada, que se me lanzada, digo, ¿no? Ya puesto a seguir la recomendación de Adrián. El de la sentencia puede ser más llamativo porque le viene sobrevenido. El de la lanzada es que es proceso hecho así. Sí. El nombre de las vocaciones tiene para darle una vuelta. De los montajes, no sé si se premia más lo rompedor que lo realmente estético. No te entendí la pregunta. Del montaje de los altares de cultos, cuando acudimos, ¿qué vemos? ¿Con qué nos quedamos? ¿Los rompedores nos llaman mucho más la atención? Hombre, lo que más llama la atención siempre es el colosalismo que hacía referencia Adrián. Y tristemente no nos podemos quedar siempre en eso, porque parece que hay veces que se hacen altares para que se hable de la hermandad y no se hable del titular. O del enriquecimiento espiritual que supuestamente tendría... o del supuesto enriquecimiento espiritual que tendría que tener para el hermano de una hermandad el haber asistido a sus cultos. Y nos quedamos en, hay que ver el montaje que han hecho. Adrián, alza una referencia fuera de nuestra ciudad, para ti. Una referencia para mí fuera de nuestra ciudad. Me está encantando la preostia, por ejemplo, de la hermandad de la Cena de Málaga. Me parece de las mejores preostias que hay ahora mismo precisamente en Málaga. En Sevilla, bueno, creo que decirte el Buen Fin, creo que es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Pero... pues no recuerdo ahora mismo cuál te puedo decir de allí. Son maravillosas. Pero ahora mismo la que más se me ha venido a la cabeza es precisamente la Hermandad de la Cena de Málaga. Y sabes, aparte de asistir a los cultos de tu hermandad, donde acude para recrearte y alimentar otra cosa más allá. Tengo dos referentes.
anuales que me gusta asistir algún día del quinario por cuestión espiritual. La cuestión estética ayuda mucho. El quinario del Cristo de San Agustín me gusta pasar algún día y sobre todo asistir un día a mis años de rescate. El alimento del alma, independientemente de cómo se presente, que ojo, también hay que decir que en los altares de cultos de quinario ha evolucionado mucho, una hermandad que en los últimos años ha evolucionado bastante, de tener un huequecito en el lateral del presbiterio a poder montar en el crucero. Sin embargo, por lo mejor cuando se presenta el besapiés fluctúa la presentación, pero son momentos concretos a los que me gusta asistir. Lo que queremos al Señor del Rescate, todos los que estamos aquí y los respetuosos que somos. Porque se podía haber dicho muchas cosas. Ya está, ¿no? Bien. Con eso suficiente. Fíjate, en una semana miércoles... Siempre hablamos de cariño. Sí, es verdad, sí, es verdad. Miércoles de ceniza. En una semana, Fran Prieto, ahí vamos a estar, ¿no? Para contárselo a los... Bueno, yo mi último día de carnaval los paso en Venecia. Es mañana cierto, jueves grande, mañana jueves grande de carnaval. Jueves yo lardero. mi cuenta atrás la hago allí. O sea que... Bueno, te ponemos la falta, pero para la cuaresma te esperamos, ¿vale, amigo? Sí, claro, en cuaresma nos vemos. ¿Qué te digo, Adrián Alza? Ya sabes dónde está tu casa, dónde te esperamos siempre. Para lo que necesites, aquí estoy. Y sabes, Palomino, que empecemos la cuaresma fantásticamente bien, para contársela aquí, desde aquí, a todos. Esperemos que así sea. Francisco Charlie, que volvemos en una semana. 7 días nada más. Bueno, nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a ver nosotros y tal. Nosotros y con todos nuestros Eso es. Amigo, volvemos una semana, no, volvemos en menos. Volvemos en tan solo 4 días, volvemos el domingo a las 9:30 de la noche. Y a partir de ahora vamos a estar contigo todos los miércoles y todos los domingos y todos los miércoles y todos los domingos. Porque queremos también de alguna manera darte las gracias, como te lo explico yo, por todo lo que nos estáis dando en datos, en resultados, en seguimiento, en aprecio, en cariño y también, ¿por qué no?, en rectificaciones que son muy, muy necesarias. Todo esto gracias al equipo que ves, a cuántos están detrás, como nuestro proyecto Antonio Espósito, a Elías Santiago y, por supuesto, también a Antonio Orantes. Y todo esto es posible también gracias a ti, que sabes que tienes en la televisión de los granadinos, la televisión de los cofrades de Andalucía, en tu casa, en 101. Te espero el domingo. Gracias de todo corazón y recuerda que al caer la tarde te examinarán en el amor. El mayor de los abrazos. Gracias de corazón.